Nunca más. Quiero que cruce los campos, los pueblos y la ciudad. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el cruce de vías de Ignacio Correas a Babio. Acá estamos justo sobre las vías. Y para allá. Para aquel lado está Babio. En realidad más adelante se bifurcaba. Claro. Pasando Babio. Pasando Babio. Ahí tenemos otro tramo de las vías que estamos analizando. Bueno, amigos de Odisea, aquí hay obras. Como están viendo, se están haciendo algunas obras para el cuidado de este camino que es trascendental, fundamental para la conexión entre Ignacio Correa y Babio. Amigos de Odisea Ferroviaria, verdaderamente bien puesto el nombre a nuestro canal. Una odisea, miren cómo están los caminos. El camino para llegar a Babio, que en otros tiempos estaba en muy buenas condiciones. Ahora hay que andar con muchísimo cuidado para no romper el auto ni quedarse encajado. Un desastre lo que es. Amigos de Odisea Ferroviaria, llegamos a la estación Babio, que luego le contaremos quién fue, y nos vamos a dar después una vueltita por el pueblo. Por aquí viene ya el tren. Creo que podríamos dejarlo en este predio, o vamos hasta allá. ¿Dónde lo dejamos? Más adelante. Hay gente viviendo aquí. Sí. Vamos a dar la vuelta. Ajá. Y vamos a entrar por el otro lado. Está todo ocupado el predio. Esto no estaba construido acá en otros tiempos. Se construyeron un montón de casas. Sí.
amigos de Odisea Ferroviaria, en el predio de la estación. Esta precariedad no existía hace 10 años atrás. Menos de 10 años. En la pandemia no estaba. Antes de continuar, les queremos comentar que los integrantes de Odisea Ferroviaria solventan con sus ingresos este semejante trabajo. Por eso no les pedimos dinero, pero sí un pequeño aporte, que es suscribirse apretando la campanita, darle like y compartirlo entre sus amistades. De esta manera podremos seguir desarrollando videos documentales de estas características. Ingresamos más adelante. Por acá hay ingresos, parece. Hay una locomotora. Allí es el ingreso. Sí. Prohibido entrar con vehículos. Puedes dejarlo por ahí. Podemos entrar al predio de aquel lado, que es para los bomberos. Está cerrado. Bueno, amigos de Odisea, estamos en la estación Bartolomé Babio. Si vieron recién parte de la filmación, notarán que donde pasaba el tren hoy hay un asfalto. Así que es inviable la posibilidad de que algún día el tren pueda pasar por acá. Hicieron ya directamente una calle de asfalto. Para un predio que, bueno, hoy se utiliza para eventos, es un centro cultural, pero dista mucho la idea de que pueda pasar el ferrocarril, ¿no? Bueno, ¿quién fue Bartolomé Babio? Primero tenemos que remontarnos al año 1872. En ese momento el gobernador de Buenos Aires era Carlos Casares, ciudad que en algún momento vamos a ir a relevar con Odisea Ferroviaria, ¿no? Y los vecinos de Magdalena justamente empiezan a hacer un petitorio para que se haga el tramo ferroviario hasta Magdalena. Y bueno, definitivamente se termina aprobando ese petitorio. Lógicamente que el trazado va a llevar mucho tiempo y el 15 de mayo del año 1887 es cuando pasa el ferrocarril por aquí. Bueno, estas tierras eran justamente de don Bartolomé Babio, que era justamente un
terrateniente de la zona, entonces accede a donar una porción bastante importante de sus tierras con la condición de que la estación lleve su nombre, ¿no? Bartolomé Barbie. Un dato muy interesante es que en ese momento pertenecía el ferrocarril en cuestión al ferrocarril del oeste, que era un ferrocarril que estaba en manos o bajo el control del estado de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Pero sucede que para el año 1887 en la Argentina tuvimos al primer Menem argentino, Miguel Juárez Celman. Pero en ese momento en la Argentina teníamos a Miguel Juárez Celman, que fue el primer Menem argentino, ya que se encarga de entregar, privatizar los ferrocarriles. Pero en la provincia de Buenos Aires también teníamos a su socio, que el gobernador en cuestión era Máximo Paz. Ahora, ¿quién era Máximo Paz? ¿Qué dato interesante podemos decir de él? Bueno, Máximo Paz era hijo de Marcos Paz, ¿sí? Marcos Paz había sido vicepresidente de la Argentina durante el gobierno de Bartolomé Mitre. Recordemos que Mitre gobierna entre 1862 y 1868. Y Marcos Paz, muere justamente el último año de su mandato como vicepresidente, en 1868. Su hijo, lógicamente, siguió vinculado a la cuestión política, como estamos viendo, ¿no? Pero tiene una característica de traiciones continuas. ¿Por qué? Porque Máximo Paz era sobrino de Roca, de Julio Argentino Roca, aquel que había sido presidente de la Argentina, o que va a ser presidente de la Argentina entre 1880 y 1886, y luego presidente entre 1898 y 1906. Había traicionado varias veces a Julio Argentino Roca, por eso existía unas diferencias muy marcadas, pero tal vez la última gran traición es la de irse, Máximo Paz, con Miguel Juárez Celman, presidente de la Argentina. ¿Qué vinculación tenía Miguel Juárez Celman con Julio Argentino Roca? Era concuñado, o sea que estaba todo arreglado entre la misma familia. Recordemos que para aquella época los que llegaban a la presidencia llegaban a través del fraude electoral o de justamente el dedo que decía este es el que tiene que seguir. Como Julio Argentino Roca para 1886 es un caudillo muy fuerte, ya está terminando su presidencia, dice, el que tiene que continuar mi política es Miguel Juárez Celman, y lo pone él en sí como presidente. Después Juárez Celman lo termina traicionando, conforma el Unicato, que es el partido único, y borra por completo a Roca, o cree que lo borra a Roca momentáneamente de la política. ¿Y Máximo Paz qué hace? Bueno, se va con Miguel Juárez Celman, se hace un aliado incondicional en términos políticos. Así que, como verán, muchas veces las mayores traiciones están dentro de las familias. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Máximo Paz? Ni bien está en la gobernación. Privatiza los ferrocarriles, en este caso el ferrocarril del oeste. ¿Sí? Se lo da a los capitales ingleses. Bien. Como dato interesante es que con toda la plata que se obtiene por la venta de estos ferrocarriles, se da ese dinero a bancos privados, socios y amigos del poder, que van a dar créditos a baja tasa. Y una de las principales empresas que justamente obtienen ese crédito a baja tasa es la empresa de Máximo Paz y compañía. Bien, o sea, un negoción tremendo. Pero además en el contrato de concesión lo que se estipula es lo siguiente: que cada ramal ferroviario de que se privatizaba a los ingleses debía vender 10.000 boletos por mes. Si no vendía esos 10.000 boletos por mes, la diferencia se la pagaba el Estado.
vamos a suponer que los ingleses o la empresa inglesa declaraba que había vendido en un ramal solamente 5.000 boletos. La plata o la diferencia en dinero de los 5.000 boletos a los 10.000 se los daba el Estado provincial. Imagínense, ¿no?, la cantidad de ramales que tenían. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué hacían los ingleses cada vez que tenían que declarar la venta de boletos? Decían que habían vendido 0 boletos en todos los ramales, lo cual era una gran mentira, por supuesto. Es más, vendían mucho más de 10.000 boletos por ramal, por mes. ¿Qué hacía el Estado provincial? Entonces le daba el subsidio o ayuda, ¿sí?, equivalente a esos 10.000 boletos. Un negocio redondo para los ingleses y para los amigos del poder en ese momento, ¿sí? Todo que salía del Estado y del robo que justamente le hacían a sus ciudadanos. Por otro lado, como los ingleses no solamente tenían el transporte de pasajeros, sino también la carga de lo que se producía en las áreas rurales, los costos, como bien lo dice Raúl Scalabrini Ortiz en uno de sus libros, los costos eran tan altos del flete que terminaba asfixiando a los pequeños productores, que muchas veces salía más caro el flete que lo que ganaban por la venta de su producción. Y eso terminó generando que muchos pequeños productores dejaran su actividad agrícola o su actividad pecuaria y terminaran vendiendo los campos, lógicamente, a los grandes sectores de poder, ¿no?, la oligarquía terrateniente. Así que esta sería básicamente la situación a destacar. Por otro lado, Bartolomé Babio es el nombre de la estación, pero la localidad es General Mansilla. Bien, y ahora vamos a ver por qué se llama General Mansilla. Bueno, veamos por qué General Mansilla entonces. En el año 1901, uno de los Babio vendió su campo a Adrián Hernando, que bueno, justamente se va a asociar con Julián Pellejá. Juntos van a proponer la fundación de un pueblo sobre la estación Bartolomé Babio. Así que bueno, el 14 de agosto del año 1901 se va a aceptar el proyecto para fundar justamente el pueblo de Mansilla. O sea, hasta ahí vamos bien, ¿por qué Mansilla? Pero ¿cuál es el problema? Estos eran descendientes de españoles. Y resulta que en España había un poblado español que se llamaba Mansilla. Por lo tanto, justamente ellos querían rememorar ese pueblo en España, poniéndole a ese lugar en el que vivían Mansilla. Pero bueno, justamente el gobierno no va a aceptar eso porque decían que justamente no se podía colocar el nombre de una ciudad extranjera. Entonces, lo que sugieren es aceptar el nombre Mansilla, pero a cambio de eso agregarle la palabra general al adjetivo, ¿no? Entonces, el adjetivo general, eso quise decir. Por lo tanto, el nombre de General Mansilla no va a surgir en recuerdo de quien fuera ese militar y político de nuestro país, sino que es un híbrido de intenciones de los fundadores, ¿no?, y del gobierno. Pero ya que mencionamos al General Mansilla, estaría bueno contar un poquito quién fue, ¿no? Fue militar, periodista, escritor, fue en su momento también gobernador de los territorios del Chaco y sobrino de don Juan Manuel de Rosas, ¿sí? O sea que sigue la familia dando vueltas, ¿no?, en todo esto. Recomiendo la lectura Una excursión a los indios ranqueles, un libro maravilloso de Lucio Mansilla, ¿sí?, que justamente cuenta la forma de vivir, las costumbres, la cultura
de los nativos que vivían justamente en el sur de la provincia de Buenos Aires. La cuenta incluso desde sus vivencias, porque él justamente viaja hacia el sur en una de las tantas expediciones que se hicieron, y la verdad que es muy grato leer el libro porque lo cuenta con una prosa bastante rica. Bien. Así que bueno, este Lucio Mansilla también, como otros tantos militares de esa época, fue parte de la Guerra del Paraguay, esa guerra que ya varias veces en Odisea hemos hablado y seguiremos hablando. Y definitivamente podemos cerrar que en la historia de la Argentina, bueno, Lucio Mansilla fue justamente uno de los pocos intelectuales militares o militares intelectuales que hemos tenido. También podemos mencionar a Enrique Mosconi, ¿sí? Y mal que les caiga a muchos, Juan Domingo Perón también era un intelectual. Escribió varios libros. Escribió varios libros que son recomendables, por supuesto, porque más allá de que pueda haber un antiperonismo, es bueno tener en cuenta que a veces no importa la persona, ¿no?, sino qué es lo que escribe esa persona, ¿no? Hemos mencionado en algún momento Borges, ¿no?, su posicionamiento de derecha, y que incluso en su momento apoya los bombardeos a Plaza de Mayo, pero descartemos eso y vayamos a su prosa. Para cerrar, recuerden que Lucio Mansilla es en realidad Lucio Victorio Mansilla y que este pueblo mucho no tiene que ver con él. Bien. Y la ciudad. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Con notas de luz y tango por las calles suburbanas. Quiero verlos en los Andes. Quiero verlos en el mar. Quiero verlos en las pampas. Y en el Chaco.